Un Bueno, placer. bueno, antes que nada, bueno, ¿en qué consiste este informe? ¿Cómo podemos reducir esta brecha educativa digital? La pregunta es sencilla, la respuesta no sé si tanto, ¿no? No, absolutamente. Básicamente con este informe lo que buscamos hacer con Argentinos por la Educación es reflejar la situación que tienen, el menú de opciones, las estrategias que se pueden desplegar en un contexto, digamos, de crisis, que esto implica responder con urgencia, con responsabilidad y también con eficacia, digamos, ¿no? Porque, bueno, los tiempos apremian, el calendario escolar avanza y obviamente todas las desigualdades y las asimetrías que ustedes mencionaban antes, digamos, ¿no? En tiempos de brechas digitales, las brechas sociales, digamos, tienden a replicarse en términos de lo que tiene que ver con el acceso diferencial a tecnología y a contenidos educativos. Y esto se da no solo por variables, digamos, que tienen que ver con dimensiones relacionadas con acceso a tecnología, sino obviamente también con las clásicas variables, digamos, socioeconómicas, culturales, familias que pueden sostener un proceso de educación a distancia, donde la institución educativa presencial ya no se encuentra presente, impone un desafío. Pero si a eso le sumamos los problemas que tiene hoy pensar que la escuela se continúa en términos de pantallas y no tenemos acceso a esas pantallas, ya sea porque el contenido es muy pesado, no descarga bien, porque no tenemos los dispositivos, porque las redes a las que tenemos acceso están saturadas, porque esas redes no llegan a las localidades donde uno vive. Es decir, los problemas de brecha tienen muchas capas, ¿no? O sea, la capa de infraestructura, en la cual hablamos de dispositivos y en la cual hablamos de redes, y es el foco de este documento. Y después, bueno, tienen otras capas que son muy interesantes, pero no tenemos margen para hablar de eso. Acá Carolina, Sí. hace poquito hablábamos de algunas cifras y se decía, por ejemplo, que hay de cada 100 familias hay 38 que tienen acceso a Internet, ¿no? ¿Es así? ¿Estamos cerca con ese número? Es interesante el número porque, de hecho, hay la encuesta permanente de hogares habla de números que son un poco más altos y nos sorprenden un poco a veces también a los investigadores, a veces cómo encontramos estas diferencias, ¿no? Pero la Argentina tenemos que estar pensando que está en un contexto de una situación alta en términos de acceso a Internet en la región. Yo diría que está más cerca del 50%, y lo que pasa es que ahí tenemos que empezar a promediar y a ver, digamos, cuál es la situación específica que encontramos en ciudades más pequeñas, comunidades rurales. Es un país, digamos, que impone su geografía le impone, digamos, serios desafíos de brindar buena conectividad a Internet, y esto se pone muy en evidencia en este contexto. Estamos atrasados, evidentemente, ¿no? Nos agarró bastante desnudos, por decirlo o graficarlo de alguna manera, ¿no? Este tema digital. ¿Estamos a tiempo? ¿Cómo va a quedar esto? Supongamos que vuelven las clases normalmente y habitualmente en agosto, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿esta base digital quedará? ¿Servirá? ¿Cómo crees que va a ser el panorama, el horizonte de aquí en adelante? Yo creo que, a ver, quizás claramente no se está en la situación ideal y al mismo tiempo tenemos que pensar, digamos, qué sucede en nuestro entorno, ¿no? O sea, nuestro entorno regional, y no hablo digamos, de regiones ricas y desarrolladas. Creo que la situación está lejos de ser la ideal. Creo que esto pone en evidencia, digamos, algo que en un momento quizás se pensó que porque muchas más personas tenían acceso a un dispositivo smartphone o celular inteligente, que eso estaba saldando la brecha digital, porque, digamos, la penetración de los celulares inteligentes en la población en Argentina es muy alta. Pero nos encontramos acá realmente con que este tipo de dispositivos, y sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, en el informe que nos centramos en pensar en la población de educación primaria y secundaria, pero los estudiantes de primaria no tienen teléfono celular en muchísimos casos, ¿no? Entonces ni siquiera tenemos esa posibilidad hoy. La brecha digital y este tema, digamos, de la brecha de acceso a la tecnología y a las redes es un tema que tiene ya casi 2 décadas de estudio y de políticas públicas fuertes, y lo que puso en evidencia esto
es que es un tema que no está para nada saldado, que si pensamos que porque hubo una mayor disponibilidad de redes móviles y de acceso a celulares, estamos muy lejos de tener esa brecha saldada, sobre todo cuando requerimos de un acceso intensivo, de calidad, y sobre todo cuando empezamos a pensar en la posibilidad de que quizás volver a la idea de la computadora, el dispositivo laptop, sea un plan, digamos, para tiempos en los cuales la educación realmente se aleja por tantos meses de las educaciones formales, ¿no? ¿Es posible, Carolina, achicar esta brecha? ¿Es una inversión realmente muy difícil de llevar a cabo, por lo menos para achicar estos números en un plazo corto? Hablamos de en este próximo año, por ejemplo. Por eso mismo exploramos en el informe, digamos, las distintas estrategias que se pueden llevar adelante, que algunas de ellas no implican, digamos, como desplegar un plan, digamos, masivo y universal de acceso, digamos, a dispositivos y a redes, por ejemplo, de banda ancha fija o móvil de alta calidad a toda la población, ¿no? Estamos hablando de estrategias que tienen que ver más con ir puntualmente a identificar a esos sectores que son hoy los más rezagados, que son más vulnerables porque tienen más dificultad de acceso. Y por ejemplo, ahí podemos pensar realmente en distintas situaciones, digamos, de redes locales, despliegue de redes, ya sea por municipios, por organizaciones de la sociedad civil, ya sea desarrollar, digamos, la entrega de SIMs específicos con acceso gratuito, el zero rated de los contenidos educativos, e ir específicamente a las poblaciones, segmentar a las poblaciones que hoy sabemos que son las que tienen más dificultades. O sea, no podemos pensar en un formato, digamos, de política universal en este contexto, porque como bien dicen, no dan los tiempos, hay que hacerlo ahora y la brecha, digamos, sabemos muy claramente, digamos, dónde están los peores indicadores, y son esos los lugares que hay que atender con mayor emergencia. Claro que sí. Muy bien, gracias Carolina, muy amable, muy atenta como siempre. Bueno, gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias.